llegado su programa, Alcanzando el Éxito, con una proyección de alcance para el hombre de desafío, con visión, con valores, integridad, inteligencia y sagacidad, útiles en nuestra sociedad. Sintonízalo en este tu dial, con el pastor y evangelista Jorge Altamar. Bienvenidos. El pastor hizo algo, él me preguntó, fue astuto, me hizo una pregunta, ¿cómo defines tú el liderazgo? Y yo le di una palabra, influencia. Para mí el liderazgo es eso, es influencia. Y traigo aquí varias definiciones que quiero compartirles. Como les dije, para mí la palabra influencia resume todo. Eso es ser un líder. ¿Por qué es influencia? ¿Por qué liderazgo es sinónimo de influencia? Porque a través de esa influencia yo puedo desarrollar la habilidad de poder impactar a un grupo de personas. Pero ese impacto puede ser de manera positiva o de manera negativa. Ustedes conocen que hay líderes que utilizan esos dones y talentos que Dios les dio para cosas que no debía usarlas. Lo utilizan mal. Luego entonces, esos dones y talentos que Dios nos da para ponerlos al servicio de la comunidad, de nuestro entorno, de las personas que Dios nos permite influenciar, deben ser tomados de manera que positiva. Entonces, definición de liderazgo es influencia, es la capacidad o la habilidad que yo pongo al servicio de los demás. Óigase bien, anote esa palabra, servicio, porque venimos a servir, no a ser servidos. Entonces, si yo coloco esos dones y talentos, esas habilidades que Dios me da al servicio de los demás, lógicamente que Dios me va a recompensar. ¿Ya? Montgomery define el liderazgo como la capacidad y voluntad de reunir hombres y mujeres para un propósito común y poseer un carácter que inspire confianza. Maxwell dice, liderazgo es influencia. Creo que estoy de acuerdo con Maxwell. De hecho, yo he leído varios libros de Maxwell y él define el liderazgo como influencia. El que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. Significa que debemos impactar. Y yo estoy creyendo que aquí en esta mañana están personas deseosas, habidas de poder prepararse para poder desarrollar un liderazgo allá afuera. La Ciénega necesita líderes. Y qué bueno que se ha tomado esta iniciativa, porque a partir de ahí mi interés y mi propósito es que quede en el corazón de cada uno de ustedes el interés por buscar más, prepararse más para desarrollar un verdadero liderazgo alrededor de Ciénega. En la medida en que ustedes se desarrollen como líderes, el Señor va a mirar que están preparados y Él les va a colocar en posiciones de privilegio. Dios coloca reyes y quita reyes. Y creo que hoy más que nunca el pueblo necesita levantarse, en el pueblo necesitan levantarse líderes con un corazón que sea agradable a Dios. Amén. Nótese que dije poniendo al servicio. Significa que ser líder implica servir, no ser servido. Y si hay algo que de pronto a mí me ha impactado desde el momento en que yo soy abogado, quiero compartirles, antes de seguir, quiero compartirles parte de lo que yo soy. Yo soy abogado, eso estudié, vengo de una familia muy humilde, de muy escasos recursos, pero yo me determiné a que iba a salir del entorno en el que estaba. En el entorno en el que yo me encontraba era un corregimiento de un municipio de Valledupar llamado Guacoche, donde lo único que la gente hacía era jugar fútbol y prepararse en un colegio hasta sexto grado. Teníamos el bachillerato completo para luego ir a tirar machetes o hacer de paleros llenando volquetas en el río. O sea, no había oportunidades. Pero yo me resistía a eso. Yo decía, este no es mi lugar. Esto es solamente algo temporal. Yo no conocía todavía de Dios. De hecho, hay algo muy simpático. Mi esposa conoce primero de Dios que yo. Y yo voy a la iglesia a darme cuenta, a ver a qué pastor estaba escuchando mi esposa, porque yo le había dicho a ella que si ella se volvía aleluya, yo la iba a dejar.
Pero bueno, Dios tiene sus cosas preparadas. Ese día yo llegué y escuché, fue a las 6 de la mañana, yo me fui que sin que ella se diera cuenta, un domingo, y escuché al pastor Iván Castro. No me acuerdo qué dijo ese día, lo que sí sé es que su palabra me impactó de tal manera que yo continué yendo a las 6 de la mañana sin que mi esposa se enterara por espacio de más o menos 3 meses. Después le dije a mi esposa que quería acompañarla, ella se alarmó, ella no lo podía creer porque yo había dicho que la iba a dejar si ella se volvía, aleluya. Pero bueno, Dios ha sido grande, Dios es bueno, y hace 2 años entendimos que debíamos prepararnos, no para ser pastores, no para estar en un púlpito, ni como evangelistas. Lenín decía ahorita que hay ministros, hay pastores, hay apóstoles, hay evangelistas, y yo estoy seguro que sí los van a ver, pero yo particularmente mi esposa y yo no nos estamos preparando para ninguna de esas cosas. Solamente queremos que se haga la voluntad de Dios. Si Dios no tiene algo preparado, Él nos lo va a mostrar en su momento. Pero nosotros tenemos que prepararnos. Y esa es la consigna acá. Tenemos que prepararnos. No solamente se trata de leer las Escrituras. Se trata de hacer un instituto bíblico, de ir a seminarios como este, de ir a talleres de formación, tanto en la parte espiritual como en la parte de liderazgo. Y también en la parte de conformar equipos de trabajo. Yo estoy seguro que el pastor Jorge Altamar, su intención es crear un equipo de trabajo aquí en Ciénega que le permita a él, aún no estando presente, de saber, tener la confianza de que esto está moviéndose por el lugar correcto. Porque si nosotros tenemos un equipo de trabajo formado en principios y valores, vamos a poder liderar no solamente pequeñas organizaciones, sino grandes organizaciones. En la medida en que nos dupliquemos y formemos líderes, pues lógicamente esta iglesia se va a expandir. Yo estoy seguro y convencido, solamente escuchando a Lenín, de que ya es un líder formado, que ya está listo para irse para abrir otra iglesia, por ejemplo, para que el país se expanda. Aquí puede ser aquí en Ciénega o puede ser en otro lugar. Pero ¿qué pasa si el pastor no está aquí y no está Lenín? ¿Hay otro líder formado? Ahí tenemos que apostarle a que crezcan líderes. Y ustedes están creyendo en la palabra que se imparte aquí, entonces necesariamente tenemos que prepararnos. Y les decían que en cuanto a mi experiencia personal, yo me fui a la ciudad de Barranquilla. Mi papá, maestro, por eso me gocé viendo a los maestros, y entre otras cosas, el profesor Mercado es el apellido del profesor, el director, no la tiene nada fácil. Si ustedes se dieron cuenta que habían 12 mujeres, 12 apóstoles tenía él aquí. Los conté porque si ustedes conocen las Escrituras, saben que el Señor Jesucristo utilizó a 12. Y a partir de esos 12 ha podido influenciar a toda la humanidad. Entonces yo creo que a partir de esas 12 mujeres, Dios las va a usar grandemente para impactar no solamente Ciénega, porque el producto de lo que salga de aquí a Ciénega va a ser de exportación. Las personas que se capaciten y se formen en esas escuelas en principios y valores van a salir a estudiar a universidades que no están en Ciénega, porque en Ciénega no hay universidades, y allá van a comenzar a prepararse. Pero como llevan unas bases, unos cimientos que se le dieron y se le impartieron en esa escuela, Karen Lawrence, así es, Lawrence, seguramente van a poder ir a otras partes y ser productos de exportación. Y se van a conocer líderes en esas otras ciudades que vienen ¿de dónde? De Ciénega. Y tenemos que comenzar a creer. No es fácil creer, ni tener fe, no es fácil. Porque a veces decimos que creemos y tenemos fe, pero queremos hacerlo todo a nuestra manera. Queremos que Dios nos bendiga. Ya Dios nos bendijo con toda bendición, así lo dice la palabra. Simplemente tenemos que caminar y movernos en fe. Pero entonces le pedimos a Dios que nos bendiga con un empleo. ¿Tú sabes si Dios quiere para ti un empleo? ¿O quiere para ti un negocio? ¿O te quiere para que le ayudes en la obra? Tienes que comenzar más bien a consultarle y que Dios te muestre cuál es el camino que quiere para ti. No es que Dios me bendiga con un empleo, porque seguramente Dios ve en ti potencial que tú no estás viendo. Y seguramente Él te está preparando desde lo secreto para ponerte en lo público, no como un empleado. Porque en un empleo, yo que he pasado
por ser empleado durante 23 años, a veces uno quiere dedicar más tiempo a Dios y no puede porque está ocupado en el empleo, y el pastor lo decía. Yo viajo a muchas ciudades, ahorita soy independiente, pero igual como asesor independiente también tengo que dedicarle tiempo a las empresas a las que asesoro. Pero yo realmente quisiera tener más tiempo para poderme seguir preparando en esto que para mí cobra vida, que es aprender lo que Dios mostró a través de sus escrituras. Y bueno, seguimos, me voy para Barranquilla, mi papá profesor ganándose 60,000 pesos año 88, él mandaba 30,000 pesos a mi hermana y a mí, mi hermana licenciada en sociales, profesora, y yo estudiando derecho. 30,000 pesos se quedaban para él alimentar a mis otros 3 hermanos y a mi mamá y alimentarse él. Qué curioso, que inicialmente fuimos a vivir donde una tía, pero la relación duró poco y yo tuve que tomar una decisión. Tenía 16 años, pero yo dije para atrás ni para coger el impulso, ni para coger impulso. Y salí a caminar y me encontré con una mujer, hoy ya fallecida, y le dije, ando buscando un apartamento, usted me puede decir aquí por esta calle si hay algún apartamento que estén arrendando. Me dijo, yo tengo uno. Me dijo, qué bueno, voy a verlo. Costaba 30,000 pesos. Si yo me pongo a pensar que con esos 30,000 pesos yo podía comer y también pagar un apartamento o una pieza, yo realmente no hubiera tomado el apartamento. Pero yo me moví en fe y todavía no conocía del Señor. Y ese primer día, cuando nos mudamos, yo empeñé la libreta militar por una harina pan y por una panela. Recuerdo al señor de la tienda, no tengo dinero, pero tengo mi libreta militar y yo necesito alimentarme. Y él me empeñó la libreta militar por una harina pan y una panela. Desayunamos mi hermana y yo, panela, aguapanela con arepa. Almorzamos arepa con aguapanela y comimos arepa con aguapanela. Pero ese fue el inicio. Ese fue nuestro inicio. Después el Señor fue proveyendo y nos hicimos abogados. Les cuento más. Yo tenía que caminar casi una hora para coger el bus que me llevara a la universidad, porque vivía en un barrio casi por los lados del Estadio Metropolitano, cuando la universidad queda casi a una hora y media de ahí. Y yo tenía que coger el bus lleno para irme de bandera y no pagar, porque no tenía para pagar el bus. Pero de regreso, como en la mañana iban las personas que iban, los estudiantes y los que iban a trabajar, los buses iban llenos, pero de regreso solamente venían los estudiantes, no venían los que estaban trabajando, porque ellos tenían que quedarse allá porque les quedaba muy lejos venir a almorzar. Entonces los buses venían vacíos. Entonces me tocaba caminando, 3, 4 horas caminando para llegar a mi casa. Pero yo nunca vi eso. Yo solamente, en mi mente estaba el sueño de poderme graduar como un profesional del derecho y poder ayudar a mi familia a salir adelante. Hoy, gracias a Dios, todos mis hermanos pudieron estudiar una profesión, son profesionales, los pude ayudar, y no solamente a mis hermanos, también pude ayudar a unos primos para que también se capacitaran y se formaran profesionalmente. Dios hace cosas grandes, hermanos. Y no les voy a seguir contando de mi historia porque me puede bastante. Vamos a seguir con el tema del liderazgo. Quiero inicialmente plantear, después de la definición, unas diferencias que hay entre lo que es el liderazgo secular y lo que es el liderazgo espiritual. Yo anoté 8 características que difieren tanto del uno como del otro. Por ejemplo, un líder natural o secular tiene confianza en ¿quién? En sí mismo. Un líder espiritual solo confía en Dios. Un líder natural conoce a los hombres. Un líder espiritual se interesa y sirve a los hombres. Un líder natural hace sus propias decisiones. Un líder espiritual busca la voluntad de Dios. Un líder natural es ambicioso. Un líder espiritual es humilde. Un líder natural o secular crea sus propios métodos. Un líder espiritual busca y sigue los métodos de Dios. Un líder natural se alegra en mandar a otros. Un líder espiritual se deleita en servir a otros. Un líder natural es motivado por los beneficios personales. Un líder espiritual es motivado por el amor hacia Dios y a los hombres. Un líder natural es independiente. Un líder espiritual depende única y exclusivamente de Dios.
No es fácil hablar de liderazgo cristiano, sobre todo cuando quienes hemos desarrollado ciertas habilidades como líderes en lo secular, creemos que por el hecho de tener ciertas habilidades como líderes, si llegamos a la iglesia inmediatamente debemos ser promovidos o tenidos en cuenta como tal. No funciona así. A veces entonces, por el ego, llegamos a la iglesia, decimos a voz populi que queremos servir, que queremos entrar a la iglesia para servir. Pero queremos que nos vean como líderes, porque eso es lo que hemos venido haciendo en lo secular. Pero el pastor llega y te dice, bueno, hay que estar al baño, hay que lavarlo, hay que barrer, hay que acomodar la silla, y eso no nos gusta. Pero por ahí es que tenemos que comenzar. Y en la medida en que hagamos esto sin ningún reparo, lo hagamos de corazón, Dios va a ver nuestro corazón, no va a ver nuestras acciones. Y como Él ve nuestro corazón, Él nos va a ir promoviendo, porque Él nos va a ir enriqueciendo en el conocimiento de la palabra. Por eso la palabra dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y nosotros actuamos diferente. Queremos tener un empleo para poder producir y para poder alimentar a nuestra familia, para poder educar a nuestra familia, pero lo hacemos con nuestras fuerzas. Le pedimos a Dios un empleo, Dios nos concede el empleo, pero a veces no le pedimos a Dios con detalles, porque no quiero decir que no vayan a haber empleados, sí los hay, y Dios bendice a muchos empleados. Pero si le pedimos un empleo, tenemos que pedírselo con las características que nosotros consideramos que es lo apropiado y lo que nos merecemos, porque nosotros nos merecemos lo mejor. Entonces vamos y colocamos una hoja de vida y le decimos al Señor, Señor, bendíceme con un empleo, y Él te bendice con el empleo. Pero cuando vamos ante la persona que nos está reclutando, nos pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el sueldo que usted cree que se merece por ese empleo? Dice, el que sea. O en la hoja de vida colocamos, no nos atrevemos a colocar una cifra, decimos el que no sea asignado. Entonces nos colocan un salario mínimo y está comprobado que nadie puede vivir con un salario mínimo. Sin embargo, el 80% de la población en Colombia vive de un salario mínimo, no sé cómo, por la gracia de Dios. Entonces, en lo secular, un líder de cierta manera da órdenes. Si tenemos un equipo de trabajo como líderes en lo secular, damos órdenes. Tenemos un modelo, establecemos unas metas y damos órdenes. En lo espiritual no funciona así, no se dan órdenes, se modela con el ejemplo, se sirve, y es totalmente distinta la tarea. Yo he venido analizando, leyendo las Escrituras, que la Biblia nos muestra varios personajes. A lo largo de toda la Escritura hay muchos personajes que desarrollaron liderazgo, cada uno de acuerdo a la asignación que Dios le dio. Y hay unas características muy particulares que yo pude extraer de ellos. Y lo primero es que en la mayoría, con excepción de uno, fueron llamados ¿por quién? Por Dios. Fueron llamados. Pero la mayoría de ellos, con excepción de uno, fueron preparados por Dios. El otro, ya ustedes saben quién es, Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo. Claro que Él también fue preparado, pero Él no fue llamado, Él fue entregado. La mayoría de ellos crearon equipos de trabajo. Es la intención con la que inicia este seminario, poder desarrollar líderes para crear un equipo de trabajo y poder avanzar. La mayoría lo hicieron. También Jesús lo hizo. Y Jesús comenzó ¿con cuánto? Con 12. Pero hay amenazas en el liderazgo cristiano. ¿Cuáles son esas amenazas que yo he podido ver? La falta de unidad. Porque a pesar de que estamos en la iglesia y debemos ser unidos, porque tenemos un propósito común, un fin y un propósito en común, no es menos cierto que a la hora de las necesidades, cada quien tira para su lado. La falta de unidad y liderazgo hace cada vez más difícil que podamos cumplir con la asignación de ganar almas para Cristo. Nos ganamos un alma y se salen dos. ¿Por qué? No le hacemos seguimiento, creemos que nuestra labor culmina con traer a la persona a la iglesia y que lo demás se encargue el pastor. No le hacemos un seguimiento a esa persona,
no le ayudamos a crecer en la parte espiritual, no lo ayudamos a que conozca cada vez más de la palabra y se limita a ser un dominguero, a venir aquí a la iglesia los domingos y ya cree que con eso se está formando. Y no es así. Primero tenemos que aprender a servir. Y Dios nos coloca personas a veces para que nosotros le sirvamos. Y si cometemos ese acto fiel de traer a esa persona hasta los pies de Cristo, no lo podemos abandonar. Tenemos que seguir ayudándole. Por ello, quizás una de las mayores fallas en las que está incidiendo la iglesia es que que nos enseñan a predicar, pero no nos enseñan a liderar. Uno puede ser un buen predicador, pero no puede ser un buen líder. ¿Estamos? El verdadero líder no se siente superior cuando descubre las debilidades de los demás. Antes, por el contrario, ayuda, porque en el fondo él sabe que él también tiene sus propias debilidades. Pero ¿saben algo? El líder sabe que sus debilidades pueden ser suplidas con las fortalezas de otros. Y eso es lo que se llama trabajo en equipo. Yo suplo mis debilidades con las fortalezas de los otros. No me siento menos que nadie. Creo sinceramente que no tiene discusión, para hablarles de algunos de los personajes bíblicos que lideraron, no tiene discusión que el líder de líder fue Jesucristo. Pero yo quisiera que ustedes, quisiera más bien absolver una pregunta que la mayoría de nosotros nos hacemos al inicio. Un líder, ¿ustedes creen que un líder nace o se hace? Unos dicen que nace, otros dicen que se hace. Mi apreciación personal es que un líder nace. Lógicamente que necesita ser pulido, pero de hecho, ¿ustedes creen que es fácil ganar una batalla cuando estamos en el espermatozoide? Cuando ese proceso de fecundación salen millones de espermatozoides, pero solamente uno gana la pelea. Dios quiere que realmente a través de ese proceso nosotros debemos ver que ya nacimos con una habilidad, le ganamos la batalla a muchos. O sea que ya somos líderes, ya ganamos una batalla. Pero si adoptáramos ese ejemplo, imagínense, nacimos gracias a haber ganado esa gran batalla, porque los demás mueren. Solamente uno se salva. Bueno, cuando nacen 2 o 3, bueno, ya es un caso excepcional, pero en la mayoría de los casos solamente uno gana la batalla. Dios a través de ese proceso nos muestra que nosotros somos capaces de liderar. ¿Quiénes nos volvemos incapaces? Nosotros, porque comenzamos a colocarnos ataduras. Comenzamos a creer que es con nuestra fuerza, pero ya lo dijimos hace un rato. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Algunos de nosotros incluso cuando nos ven, por ejemplo, ustedes que son profesoras, ven a un niño que le gusta hablar en público, que le gusta declamar poesía, y usted dice, ese va a ser un líder. Quiere decir que nacemos con unas condiciones innatas que heredamos a veces de nuestros padres. Pero si nosotros no desarrollamos ese potencial que tiene ese niño, nada va a pasar. Se puede quedar frustrado. Pero ya dijimos que todos nacemos como líderes, es decir, que para todos hay una oportunidad. Pero antes que yo tome la decisión de querer ser líder, la primera decisión que debo tomar es de inclinar mi rostro ante Dios, orarle al Señor para que sea Él el que me diga si Él me quiere utilizar como líder o como gerente de una empresa o en lo que Él quiera de acuerdo a su asignación. Porque para todos hay una asignación. No todos vamos a ser líderes. Yo tengo unos apuntes acá de 3 personajes bíblicos que marcaron diferencia en mi humilde opinión. Primero de ellos, Moisés. Segundo, Nehemías. Y finalmente Jesucristo. Tienen muchos aspectos similares, solo uno marcó una diferencia, fue Jesucristo. Él estableció un modelo. Moisés, por ejemplo, si ustedes conocen las escrituras y han leído, saben que el faraón había mandado acabar con todos los niños varones que nacieran, ¿cierto?
Pero con él no fue así. Él había sido llamado y él había sido preparado incluso desde antes de su nacimiento. Él tenía una asignación. Cuando el faraón le dice a las parteras que todos los varones debían ser aniquilados, ellas no lo hicieron así en primera medida. Las mujeres solamente eran las que tenían derecho a vivir. Cuando el faraón se da cuenta de que las parteras no estaban haciendo conforme a su orden, él que dijo: buscad a todos los que sean varones y ahogarles. Pero resulta que con Moisés no pasó. Moisés es más, Moisés se metió en la puerta, se metió en el propio rancho del faraón. Porque Moisés llegó a través del río, pero no ahogado porque iba en una balsa, iba protegido, y llegó a los pies ¿de quién? De la hija del faraón. Y parece ser que Moisés era agraciado, tenía características de un niño muy bonito. Yo creo que hasta tendría los ojos verdes. Y la hija del faraón se agradó con Moisés y se lo llevó. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Quién cría a Moisés? Su propia madre, su madre biológica. Ella lo cría porque ella era la nodriza, ella servía en la casa del faraón y ella es la que se encarga de la crianza de su propia hija, pero su hijo no lo sabía. Entonces, eso que permitió que Moisés se criara con principios ¿de qué? Cristianos. Con los principios que debía criarse. Pero también le permitió a Moisés, como se levantó un entorno pagano, poder ver qué era bueno y qué era malo, para no replicar lo malo, sino aplicar lo bueno. Pero aparte de eso, él llevaba en su sangre, ¿qué llevaba? Sangre de hebreo. Era judío. ¿Y qué pasa con Moisés? Inmediatamente, después de 40 años de haber sido preparado, él sale y se encuentra con dos situaciones particulares. Si no me equivoco, fueron muy concurrentes. Primero ve a dos hermanos judíos peleándose. Perdón, ve a un judío que estaba siendo golpeado por un egipcio. Y él toma partida porque él mira que nadie lo estaba viendo y toma partida y asesina ¿a quién? Al egipcio. Y lo entierra bajo la arena, pero sí lo estaban viendo. Posteriormente se encuentra con una misma escena de riña entre dos judíos. Y él le dice: ¿por qué se pelea entre hermanos? Y el que le estaba golpeando al otro judío le dice: ¿acaso vas a hacer lo mismo que hiciste con el otro? Y ahí se dio cuenta que sí lo habían visto. ¿Y qué sobreviene en él? El temor. Y esa noticia llegó a oídos ¿de quién? Del faraón. Y el faraón entonces manda a buscarle ¿para qué? Para matarle. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Huir. Cuando él huye, Dios lo manda ¿a dónde? Lo manda a Madián, donde estaba Jetro, el que se convirtió posteriormente en su suegro, porque ahí él, estando descansando en un pozo, encuentra la que sería posteriormente su esposa. Y ahí comienza a desarrollar una labor, y es la de ser pastor de ovejas. Miren eso, pastor de ovejas. Dios estaba preparando lo que él habría de ser posteriormente, porque él debía pastorear no menos de 500,000 ovejas. Estaría nada fácil. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés se resistió cuando el Señor se le aparece en una zarza ardiente, y le dice cuál era la asignación que tenía. Él dice que él no podía hacer. Incluso le dice: yo ni siquiera sé hablar bien, soy tartamudo. Pero Dios para todo tenía solución. Le dijo: bueno, Aarón, tu hermano, te va a traducir. Y ahí comienza. Se había preparado, había conocido bien el terreno por donde debía transitar posteriormente. Pero todos los que han leído saben que ese camino de 40 años, si el pueblo de Israel no hubiese sido tan desobediente, no hubiesen tenido que pasar tanto tiempo caminando un desierto cuya distancia podían recorrer en una semana. Pero les tardó ¿cuánto? 40 años. Sin embargo, Moisés también cometió un error, y eso no le permitió llegar hasta la tierra prometida, sino verla de lejos. Pero hay algo que caracteriza a Moisés. Moisés fue muy obediente. Primero se resistió, pero después, cuando ya aceptó el reto,
Él siempre le hizo caso al Señor. Tanto le hizo caso y se tomó la asignación tan personal, que si no es por el suegro, que posteriormente se da cuenta de lo que estaba haciendo, posiblemente él no hubiera logrado terminar la tarea que le había sido asignada, porque él todo lo quería hacer con sus fuerzas. Él se creía omnipotente porque tenía siempre a Dios que le guiaba. Dios siempre te va a guiar. Cuando tú eres líder, cuando tú recibes el llamado para ser líder y tú sabes que esa es tu asignación, Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar el camino. Pero ¿qué pasaba con Moisés? Moisés se estaba desgastando, su tarea era desgastante. ¿Por qué? Porque no delegaba. Y Jetro se da cuenta de eso. ¿Por qué se da cuenta Jetro, su suegro, de que eso estaba pasando? Porque, bueno, Jetro era un ministro, era sacerdote, y él sabía que si no era con un equipo de trabajo, difícilmente lo podía lograr. Y esa fue la asesoría, podemos decir, que le dio Jetro a su suegro. Es que tú no te puedes seguir desgastando, tienes que conformar un equipo de trabajo. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 16. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Venido el suegro de Moisés, todo lo que él hacía viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Estaba bien eso, sí, pero era una tarea demasiado desgastante. Entonces Jetro aconseja a Moisés y le dice: debes cambiar el enfoque. Y yo creo, pastor, que precisamente de eso se trata, cambiar nuestro enfoque. Usted fue asignado, tiene una asignación como pastor, pero usted necesita desarrollar líderes, necesita desarrollar pastores para poder seguir creciendo su ministerio. Entonces el suegro de Moisés le dijo, versículos 17 al 18, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. No se trata de que Moisés fuese incapaz, Moisés lo venía haciendo, pero necesitaba apalancarse, y eso solamente lo logramos a través de un trabajo en equipo. El problema era simple, era mucho trabajo para que Moisés lo pudiera hacer, pero miren lo que nos dice el versículo 19 y 20. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y, oígase bien, somete tus asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Resalto, somete tus asuntos a Dios. Dios nos va a mostrar, pero también debía enseñarle a quién, al pueblo, las ordenanzas y las leyes y mostrarle el camino. Por otra parte, versículos 21 y 22. Además, escoge tú dentro de tu pueblo, dentro de todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Solo los asuntos complicados, los asuntos sencillos ellos los resolvían allá abajo. Hacía más liviana la carga para Moisés. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así elevarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Ahora bien, ¿fue fácil el trabajo para Moisés? Todos sabemos que no. Tuvo demasiada oposición. ¿Y la principal oposición de quién venía? Del bendito pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio cómo Dios lo sacó de esa esclavitud en la que se encontraban en Egipto. El pastor decía en la oración, clama a Dios,
Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Era tanta la opresión que ellos clamaron a Dios y Dios les respondió mandándole a un líder llamado Moisés. Nadie daba un peso por Moisés, pero finalmente Moisés cumplió la tarea, porque cuando tú andas con Dios, Dios te lleva a posiciones donde tú ni siquiera te lo puedes imaginar. Pero la principal oposición de Moisés venía del mismo pueblo, que no tenían pan, que ya estaban cansados de comer el pan, el maná, que entonces que no tenían agua, después tenían mucha agua. Siempre estaban murmurando y quejándose. Tantas eran sus murmuraciones y sus quejas. ¿Se les parece a alguien? Que en muchas ocasiones el Señor le dijo, déjame y extermino a esta gente. Y fue tal el pecado ese de la murmuración que finalmente las personas que salieron de Egipto no fueron las mismas que llegaron a la tierra prometida, fue otra generación. Entonces debemos cuidarnos de las murmuraciones, eso nos indica esta palabra. Y no hacer tanta oposición, no resistirnos tanto. Dios quiere cambio en nuestras vidas. Pero esos cambios van a llegar en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón y nos dejemos guiar por el Señor. Pero en la medida en que dice la palabra, y hay un versículo que a mí me ha tocado mucho, y trato de aplicarlo todo el tiempo, y es Santiago 1:2. Dice, amados, tened por sumo gozo cuando te halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Necesitamos ser pacientes y esperar, porque todo es a su tiempo. Dios sabe en qué tiempo nos va a dar lo que nosotros necesitamos. No es en nuestro tiempo, amigo, es en el tiempo de Dios. Nosotros solamente tenemos que caminar conforme al camino que Dios nos ha mostrado, no por otro camino. ¿Qué otro hombre ha impactado la historia? Nehemías. Ustedes saben la historia de Nehemías. Nehemías estaba bien lejos del pueblo de Israel, pero él siempre estaba preguntando por su pueblo. Háganse de cuenta los venezolanos que están en Estados Unidos. Ellos están más pendientes de Venezuela que los mismos venezolanos que están en la propia Venezuela. Así pasaba con Nehemías. Nehemías estaba en una posición privilegiada, estaba ocupando una posición de gobierno, nada más y nada menos que era el copero del rey. Él tenía que probar todo lo que el rey, probar todo lo que el rey iba a consumir antes de que éste lo consumiera, por si acaso venía veneno. No era fácil, pero él tenía una posición de privilegio. Él estaba bien económicamente, pero también estaba muy tocado porque las noticias que le llegaban del pueblo de Israel no eran noticias buenas. Las murallas destruidas. Y él quería hacer algo por su pueblo. ¿Ustedes quieren hacer algo por Ciénega? Si ustedes quieren hacer algo por Ciénega, yo creo que Ciénega puede dar mucho más de lo que hasta ahora ha dado. Yo creo que Ciénega puede ser ejemplo no solamente para Colombia, sino para el mundo. Eso lo creo yo. Pero si ustedes no lo creen, nada va a pasar. Y Nehemías fue eso. Nehemías creía en su pueblo. Por eso él hizo algo que todos debemos hacer. Y eso, él lloró y oró por mucho tiempo. Creo que si no estoy mal que fueron durante 40 días seguidos que él oró y oró clamándole a Dios por una solución para su pueblo. Porque él sabía que no era fácil llegar ante el rey y decirle que necesitaba un permiso para ir a reconstruir unas murallas. Si él lo hace en su propia fuerza, seguramente la decisión del rey hubiese sido mandarlo a matar. Pero lo hizo con la gracia de Dios. ¿Y qué pasó? El rey no solamente le dio el permiso, sino además le consiguió los permisos por donde debía transitar y le consiguió herramientas para que él fuera a cumplir su misión. Pero además él hizo algo. Hay similitudes entre lo que hizo Moisés y lo que hizo Nehemías. También conformó un equipo de trabajo y utilizó a la familia. Y hizo algo que para muchos que lo habían intentado era casi imposible: reconstruir la muralla en 52 días. Él logró su cometido. Él tenía una asignación, pero él le creyó a Dios. Ahora, ¿tuvo oposición Nehemías?
Claro que tuvo oposición. Donde quiera que la gente de Dios comience a hacer una obra, habrá oposición. El pastor me decía esta mañana, no fue fácil cuando iniciamos en esta iglesia. Teníamos oposición de mucha gente, incluso había hasta brujería. Gente que no quería que nosotros nos levantáramos. Hubo oposición. Y siempre que usted comience a hacer algo, siempre que la gente de Dios comience a hacer algo, va a encontrar oposición. Pero recuerdan lo que le dije ahorita, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Son pruebas a veces que Dios permite incluso que sucedan en nuestras vidas, para ver de qué estamos hechos. A veces nosotros le decimos, Señor, si tú me das un empleo, yo voy a eso. Y cuando tenemos el empleo se nos olvida lo que dijimos, entonces comienzan y nos botan del empleo rapidito y entonces no sabemos por qué lo hicimos. O queremos que me bendigas con un negocio. Si tú me bendices con un negocio, yo voy a diezmar y ofrendar todos los meses. Después se nos olvida cuando comenzamos a ver las bendiciones de Dios en nuestro negocio. Un obrero de fe débil, un empleado de fe débil, va a abandonar a la mínima prueba que se le coloque. Pero si usted se alimenta de la palabra del Señor y cree por fe, usted no abandona. Eso caracterizó tanto a Moisés como a Nehemías. Ellos no abandonaron la tarea. Así Moisés le haya tocado conformarse de ver la tierra prometida desde lo alto y no poder atravesar por culpa de su pecado. Nehemías vio finalizar su obra. Nehemías fue un individuo comprometido de lleno con el Señor. Hombres como él necesitamos para nuestra sociedad. La Biblia nos muestra a un Nehemías que se destacó como un líder que pudo vivir una vida santa y afectar para bien las vidas de otras personas de manera permanente. Nehemías es un ejemplo de líder a seguir. Como tal fue capaz de realizar una obra que nadie había podido hacer y lo hizo en tiempo récord, 52 días. Es además un ejemplo por sus muchas habilidades, pero especialmente por ser un hombre que buscaba el rostro de Dios para que fuera su guía y su fortaleza. Nehemías nos enseña mucho de cómo se debe liderar una obra, no importando qué tan grande sea. A veces vemos las cosas demasiado grandes, creemos que no lo podemos hacer. Si creemos que no lo podemos hacer, mejor no lo intentemos. Pero si creemos que lo podemos hacer, así sea una obra magna, la vamos a lograr. Mi esposa y yo tenemos ahorita un sueño y es crear una fundación, pero no la estamos viendo como una pequeña fundación, la estamos viendo como una gran fundación. Ya tenemos los planos de la fundación y sabemos que no se lleva menos de 3,000 millones de pesos esa obra. No tenemos esa plata, pero le estamos creyendo a Dios que la vamos a tener. Una fundación que se va a dedicar a niños en estado de drogadicción, a niños con estado de desnutrición y a niños con cáncer. Pero tenemos que iniciar y creemos que Dios se va a manifestar y esa obra se va a realizar. Porque Él no va a dejar que nadie que diga su propósito ante los demás sea avergonzado. Él no va a permitir que nosotros seamos avergonzados. Nos enseña a llevar una vida de entrega a Dios y cómo liderar con coraje, carácter y perseverancia sin importar los grandes y muchos obstáculos que se nos puedan presentar. Ese fue Nehemías. Nehemías recorrió 1,150 kilómetros para llegar hasta Israel. Incluso tuvo que pasar por terrenos enemigos. El mismo pueblo de Israel estaba siendo atacado, pero él logró su cometido, porque había algo, y era que había una asignación de parte de Dios. Finalmente, tenemos a Jesucristo, para mí, líder de líderes. Jesucristo es ejemplo supremo de liderazgo espiritual. Ahora, Él también fue preparado. Las Escrituras no nos hablan mucho de lo que fue la niñez y la adolescencia de Jesucristo. Todos sabemos que Él creció en un hogar de un carpintero. Se dice que a la edad de 15 años quedó huérfano porque murió José. Y entonces a él le tocó asumir las riendas de su hogar. Pero fíjense usted, a través del arte que había aprendido de José, que era la carpintería. ¿Y un carpintero qué hace?
moldea. Coge un tronco y saca algo pulido. De ahí un tronco puede sacar una silla, una cama, muchas cosas. Puede hacer obras impresionantes. Y esa era la preparación que estaba recibiendo Jesucristo, porque Él después iba a enfrentar a personas que nadie daba un peso por ellos. Los 12 apóstoles, nadie daba un peso por ellos. Pero Él los cogió y los moldeó, los pulió y los entregó a la sociedad y les dio una asignación. Y miren lo que hoy en día, después de 2015 años, todavía seguimos estableciendo ese modelo que Jesucristo dejó. Un líder de impacto. Ahora, tuvo oposición, muchísima oposición. Tanto que esa oposición lo llevó a ser crucificado. Se atrevió a hablarle cara a cara a los religiosos, a los fariseos, porque ellos estaban enseñando una doctrina que no era la correcta. Y no temió nunca, porque él sabía cuál era su propósito. Sabía que había venido. Él lo sabía desde el inicio, desde antes de su nacimiento, él lo sabía. Y les dije al comienzo, a diferencia de Moisés y Nehemías, que fueron llamados para una labor, Jesucristo fue asignado desde antes de su nacimiento. Dios lo entregó, Dios entregó a su Hijo unigénito para que cumpliera esa gran misión. No fue llamado, sino que vino aquí a salvar el mundo. Miren lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Marcos 6:12? Y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? Se dice que Jesucristo no estudió ninguna profesión en una universidad, aun cuando las había. Pero él a sus 12 años ya predicaba, ya confrontaba, ya impartía la palabra de Dios en la sinagoga. Y la gente se maravillaba, decía, ¿de dónde le viene tanta sabiduría a este hombre? ¿Le venía de dónde? Del Dios mismo. Jesús logró transformar a esos 12 hombres comunes y corrientes y tan diferentes entre sí, haciendo de ellos la primera generación de líderes de un movimiento que continúa afectando el curso de la historia del mundo hoy día. ¿Después de cuántos años? De 2015 años. Jesús le hizo saber a sus seguidores que Él creía en ellos. A nuestros líderes tenemos que hacerle ver que creemos en ellos. No regañarlos, nosotros no somos jefe de ellos. Servir, instruirles, mostrarles cuál es el camino, ayudarles, apoyarles. Un líder instruye, un líder inspira, un líder guía. Un líder no da órdenes, lo vimos al comienzo, que es la diferencia entre lo que es ser un liderazgo secular y un liderazgo natural. Hechos, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 15. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, es decir, unidos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos tenían que mantenerse unidos orando, hasta esperando que la llegada del Espíritu Santo. Y eso es lo que aquí vemos, que Jesucristo también creó un equipo de trabajo con 12, que como les dije, han impactado tanto a la humanidad que todavía hoy ese modelo persiste. Y la diferencia de Jesucristo con los demás líderes de los que hablé es que Él estableció un modelo totalmente diferente de liderazgo. Y Él les dijo, no se vayan, manténganse unidos.
Y eso es lo que debemos hacer nosotros como líderes, mantenernos unidos, resolver internamente nuestras diferencias. Pero a veces, si como líderes dentro de una congregación tenemos cierta diferencia con otro hermano, preferimos irnos de la iglesia y no tratar de resolver nuestras diferencias al interior de ese ministerio. Miren lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Jesús es claro en cuanto a la forma en que debemos guiar a otros. Y Él nos dejó un modelo. El Hijo de Dios llegó a ser siervo, llegó a servir, no a ser servido. El verdadero líder considera el bienestar de otros antes que su propio bienestar. Si yo estoy bien, los demás están bien. No, yo tengo que procurar porque los que están conmigo, caminando conmigo, estén bien. Y de eso, mi esposa y yo, en el negocio que estamos desarrollando, lo decía el pastor, nosotros tenemos un negocio, una empresa. Nos encargamos de enseñarle a líderes cómo lograr su independencia financiera de 2 a 5 años, haciéndolo de una manera profesional y estableciendo un modelo totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Pero nosotros hemos entendido que no se trata de nosotros. Nosotros tenemos sueños, muchos sueños por alcanzar y sabemos que con la gracia de Dios lo vamos a alcanzar, lo vamos a lograr. Pero también sabemos que no se trata de nosotros en principio, se trata de las personas que están creyendo en nosotros más que en el mismo proyecto. Entonces eso demanda de nosotros una mayor preparación, demanda de nosotros seguir más el camino que Dios nos ha dejado. Por eso hoy día hemos entendido que el camino es ese, el correcto, ir en búsqueda de más. Entre más buscamos de Dios, más Dios nos alimenta, nuestro espíritu, más Dios nos va mostrando el verdadero camino que debemos seguir. Por eso la palabra dice, reitero, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y mire lo que dice Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Que miren quién fue el sucesor de Moisés, Josué. Nunca se apartó del líder Moisés. Y eso es lo que mi invitación para los que creen ya que Dios le ha llamado a ser líderes, a liderar algo. Ustedes tienen un guía, tienen un mentor, el pastor Altamar y la pastora Lili. Ellos son sus mentores. Ustedes deben creer en ellos, creer en Dios, que Dios los usa a ellos para el cumplimiento de su propósito. Y Dios va a levantar líderes aquí. Si ustedes quieren ver el resultado de un líder, miren a Lenín y a su esposa. ¿Quién los formó? ¿Se formaron a través de quién? De los pastores Jorge y Lili. Y si ustedes creen que Dios les ha llamado a ustedes a liderar algo, ustedes deben buscar un mentor y un guía. Nuestro principal mentor debe ser Dios, pero también en lo terreno también hay guías y mentores. Yo tengo mi guía y mi mentor en el negocio, como también tengo mi guía espiritual, el pastor Iván Castro, como bien lo anotaba el pastor Jorge Altamar. Ahora, ¿qué necesitamos para finalizar? Para convertirnos en grandes líderes. Queremos, primero que todo, esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Queremos ser un gran líder? ¿Queremos impactar no solamente Ciénega, sino toda la humanidad? ¿Podemos hacerlo? ¿Lo estamos creyendo? ¿Qué necesitamos hacer para convertirnos en grandes líderes? Si ya pudimos identificar que Dios nos ha llamado a ser líderes, lo que necesitamos es poner en práctica los principios de liderazgo que nos enseña Dios a través de las Escrituras. Pero aparte de ello, en especial, seguir el modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En mi criterio, oiga bien, cualquier persona que tenga la certeza que Dios le ha llamado a liderar algo, lo puede lograr con las Escrituras simplemente. Porque ahí están todos los principios, están los códigos de reino, están en las Escrituras. Y cualquiera de ustedes los puede lograr. Ahora, hay unos requisitos y están establecidos ahí en las mismas Escrituras si nosotros queremos ser obispos o diáconos.
Líder es sinónimo de diácono. Pero, ¿cuáles son los requisitos que establece el apóstol Pablo a través de Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 3, versículos 1 al 7, que debemos cumplir como líderes? Requisitos para los obispos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su causa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces el verdadero liderazgo, ¿dónde comienza? En la casa. Hoy en día demanda de nosotros ejercer con mayor vehemencia ese liderazgo en nuestro hogar. Ustedes saben que nuestros hijos están siendo constantemente atacados por el mundo, por el alcohol, la drogadicción. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, la televisión, ¿qué es lo que ellos ven? Pornografía hasta en las propagandas. Hoy en día cualquier producto que se está promocionando tiene a una mujer semidesnuda. ¿Será que vale tan poco una mujer? Entonces, hoy en día, nosotros, llamados a ser líderes, primero tenemos que comenzar a liderar en nuestro hogar. Si nosotros no somos buenos líderes en nuestro hogar, jamás podremos llegar a ser líderes en ninguna congregación y jamás Dios nos va a poner un premio como es llegar a ser líderes de pronto a nivel gubernamental o en ninguna entidad de gobierno. El mismo Timoteo, la misma carta de Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo 3, versículos 8 al 13, dice requisitos para ser diáconos. Los diáconos asimismo deberán ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a pruebas primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ha llegado su programa Alcanzando el Éxito, con una proyección de alcance para el hombre de desafío, con visión, con valores, integridad, inteligencia y sagacidad, útiles en nuestra sociedad. Sintonízalo en este tu dial con el pastor y evangelista Jorge Altamar. Bienvenido.